Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, de rodillas en tu presencia, con un corazón inquieto, te buscamos aquí, en nuestra comunidad de Madres Mónicas, junto a nuestro querido amigo don Carlitos, que tú has puesto en nuestro camino. Bendícelo e ilumínalo con tu Santo Espíritu. Sabemos que aquí estás, como todos los jueves, nos esperas llenos de amor y nosotras como tus hijas, tal vez unas con penas, enfermedades, alegrías o cansancio. Te decimos, aquí estamos, Señor. Tómanos entre tus brazos y abrázanos muy fuerte. Queremos escuchar los latidos de tu corazón, como los escuchó Juan al recostarse sobre tu pecho en esa bendita última cena. Jesús, te necesitamos y como Madres Mónicas te decimos que confiamos en ti, creemos en tu poder, creemos en tu amor y en tu infinita misericordia. Y queremos responder a tu amor esta noche, abriendo nuestro corazón a lo que nos quieres decir. Por medio de don Carlitos queremos conocerte y amarte más. Ser humildes para escucharte hasta en el silencio. En ese bendito silencio que a veces nos confunde. En este pequeño acto de amor, te decimos que te queremos, Señor. Ayúdanos a ponerte siempre de primero, ante todo y ante todas las cosas, y a tener un corazón agradecido. Te pedimos perdón por lo que hayamos hecho hoy y no haya sido de tu agrado. Nos acogemos a tu infinita misericordia. Te ofrecemos abandonarnos en ti, confiar y creer que tú nos amas aún en la oscuridad, en el miedo, en la incertidumbre. Por eso ya no tenemos miedo de nada ni de nadie, porque tú, Señor, estás con nosotros. Te decimos, aquí estamos las Madres Mónicas para hacer tu voluntad y abandonarnos en tu divina providencia. Te suplicamos, guíes nuestros pasos a la santidad y así alcanzar, por la intercesión de Santa Mónica, la conversión de nuestros hijos y esposos, esas almas que tú nos has confiado y que queremos acercar cada día más a ti, por medio de nuestra oración, amor y confianza. Dios mío, confiamos, creemos y esperamos en ti. Señor, oye nuestra oración. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos en las manos de nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, Beatriz. Muchas gracias, hermana. Linda tu oración. Gracias por hacernos sentir la presencia del Espíritu Santo, ese abandono en su divina misericordia, esa confianza en su divina providencia, esa sanación de nuestras heridas, de nuestras pobrezas, de nuestras miserias,
y ese acompañamiento de fe que tú proclamas en lugar de todos nosotros, de creer, confiar y esperar en Dios, porque Jesús está con nosotros y por eso ya no tenemos miedo de nada ni de nadie. Por eso con alegría, sentaditas ahí a los pies de Jesús, continuamos recibiendo su enseñanza, en donde estamos aprendiendo cómo caminar en la contemplación en el Espíritu Santo, al igual que Jesús, apropiándonos de su oración. Esa oración que nos enseña y también nos define. La oración de Jesús no solamente nos enseña a imitar a Jesús, sino que nos define como cristianos, como cristianas que somos. Entonces eso es lo lindo, hoy lo vamos a reconocer en las lecturas que hoy tenemos, donde ya el Señor va profundizando, ya va digamos, inundando nuestra inteligencia, nuestro conocimiento de esa oración de un hombre puro, bueno, sano, santo e inocente como Jesús. ¿De dónde brota esa oración? Desde su corazón, desde ese corazón trinitario. Como en el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, los une en esa oración perfecta. Y a esa oración es a la que el Señor, como gracia de Dios, nos está invitando a que nosotros participemos, hermana. Debemos de sentirnos felices de que el Señor nos dé estas enseñanzas, de enseñarnos a orar, así como sus discípulos le pidieron, enséñanos a orar, Maestro Jesús. Pero ellos lo hicieron en una etapa del discipulado, cuando ellos estaban aprendiendo al convivir con Jesús y viendo las maravillas de sus milagros y escuchando la sabiduría de su palabra que los hacía arder en el corazón y que les enseñaba tantas cosas, además de lo que ellos ya habían, de lo que ya sabían, porque eran hombres de fe. Ellos iban a la sinagoga a escuchar la palabra del Antiguo Testamento. Y aunque eran sencillos en sus profesiones, eran instruidos en la palabra de Dios, porque en esa época estos hombres eran hombres piadosos, eran hombres de iglesia, eran hombres de iglesia. Pero cuando escucharon a Jesús se dieron cuenta de que lo que habían escuchado, lo que habían aprendido, era perfeccionado, llevado a la plenitud con las enseñanzas de Jesús de una manera tan simpática y tan fácil de comprender que los tenía encantados a estos discípulos y a las muchedumbres que los seguían, porque cuando escuchaban ellos en su mente y en su corazón, ellos comprendían lo que le estaba diciendo Jesús y miraban que hay una gran profundidad y una sabiduría, ¿verdad? Y ellos se preguntaban de dónde viene la autoridad de este profeta, de dónde viene la autoridad que toca nuestros corazones y esa sabiduría que va perfeccionando lo que nosotros hemos aprendido. Y de igual manera nosotros, como ustedes y yo, como discípulas misioneras, ustedes están actualmente viviendo esta experiencia de discipulado con Jesús, en donde el Señor les está enseñando. Cuando ustedes le dijeron, enséñanos a orar, el Señor les está enseñando a orar. Pero ya es una oración de Jesús resucitado. Ya es una oración en donde nosotros ya conocemos la historia de la salvación en Jesucristo. 2000 años después de que Él entregó su vida para la salvación de nosotros. Entonces nosotros tenemos esa bendición de recibir esta enseñanza posterior ya a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cuando los discípulos, apóstoles y las muchedumbres que los seguían recibieron la enseñanza sobre la oración del Padre Nuestro, era todavía en el momento en el que estaba viviendo Jesús su vida pública. Y ellos todavía no habían comprendido, ni iban a comprender en ese momento, ni tenían la conciencia de lo que iba a suceder posteriormente. Nosotros sí. Por eso que les digo que debemos de darle gloria y bendición a Dios, porque a nosotros nos ha permitido que en esta época en la que vivimos, ya nosotros conociendo el plan de salvación de Dios Padre por amor a nosotros en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él nos está enseñando a orar después de todo lo que ha vivido. Y es el mismo Jesús resucitado el que se hace presente con nosotros para enseñarnos. Así que tomemos conciencia de la gran profundidad de la enseñanza que Jesús ha preparado para nosotros,
Somos unas almas privilegiadas, hermanas. Eso somos, almas privilegiadas de Dios, que en la historia de la salvación a nosotros se nos ha planteado ahora la oración de Jesús para que la imitemos, pero desde este Jesús resucitado, de Jesús que ya ha resucitado y entonces ya se hace presente con nosotros para enseñarnos a orar, para enseñarnos a orar, además de lo que ya enseñó Él en su vida pública y lo encontramos en los evangelios. Él nos está enseñando más allá de su evangelio, más allá de su experiencia como Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Es una bendición. Bueno, entonces esos caminos de contemplación a lo que nos conduce orar como Jesús, hemos aprendido nosotros de que Jesús al orar, ora en Dios, ora en el corazón de la Santísima Trinidad y desde ahí contempla la creación que fue creada por amor. Y entonces ahí Él vive en Dios y desde esa vivencia de Dios en esa presencia del Padre y el Espíritu Santo, desde ahí vive su vida como persona humana. El Jesús de Nazaret que nosotros conocemos desde que el momento de la concepción en Virgen Santísima María, cuando es engendrado en su vientre, hasta ahora que Jesús ya ha resucitado, ese camino ha sido un camino de contemplación desde el corazón de la Santísima Trinidad. Y por eso es que es contemplar en el Espíritu Santo, porque el único que sabe cómo orar en esa profundidad de Dios es el Espíritu Santo, que es el que conoce las entrañas de Dios, las entrañas de misericordia de Dios, porque Él es el Dios amor entre el Padre y el Hijo. Y entonces ese misterio enorme del corazón de la Santísima Trinidad, lleno de la misericordia, quiere decir lleno del Espíritu Santo, desde ahí vive Jesús de Nazaret su experiencia humana. Entonces Él quiere que nosotros nos apropiemos de esa vida de Él, desde esa profundidad espiritual, para que en esa profundidad, en donde estamos sumergidos en ese mar de misericordia, como nos enseñó Santa Sor Faustina, desde ahí nosotros podamos contemplar lo creado, comenzando por contemplar a Dios. Y al contemplar a Dios en su santidad, en su belleza, en su pureza, en su bondad para los hombres, nos damos cuenta quiénes somos nosotros para Él. Y nos hemos dado cuenta que somos un pensamiento de amor y misericordia de Dios, cada uno de nosotros. Cuando Él nos pensó, Él nos crió llenos de amor, llenos de su misericordia. Entonces vimos cómo los bebés, ¿verdad? Que son las figuras que Él ha estado utilizando, la madre y el niño o la niña recién nacida. El bebé viene lleno a rebosar de la misericordia de Dios. Es bueno, puro, sano, inocente y santo, como Jesús. Y entonces ese ser que ha nacido de Dios, que proviene de Dios, eres tú y soy yo. Y así provenimos de Dios en esa santidad. Entonces, el Señor nos enseña que la oración Él la utilizó para mantenerse en la comunión con el Padre y el Espíritu. Para eso utilizó Él la oración, en ese diálogo de amor. Y nos está invitando a que nosotros aprendamos a hacer lo mismo. Así como el bebé que brota de Dios va lleno de toda su gracia y de su misericordia, eso somos nosotros. Entonces no importa si ha pasado muchos años, a la edad que tenemos nosotros, sino que Él quiere que regresemos a ese momento de gracia plena, en donde el Señor nos crió en su misericordia, llenos de su misericordia, sumergidos en su misericordia, para que nosotros desde ahí podamos mantenernos en la gracia de Dios a través de la oración, como lo hizo Jesús. Poco a poco ve usted cómo vamos profundizando y aprendiendo que la oración de Jesús no es como nuestra oración, que es mental. No es nuestra oración como que eso es algo que nosotros estamos promoviendo por nuestra propia voluntad, sino que la oración de Jesús brota de estar en la presencia de Dios en todo momento de su vida. Y aquí viene la conclusión con la que vamos a iniciar esta enseñanza. No te olvides jamás que tú y yo tenemos que alcanzar a través de la oración
por Jesús, con Jesús y en Jesús, introducirnos en ese mar de misericordia de la Santísima Trinidad y ahí mantenernos en todo momento de nuestra vida. Y hoy vamos a ver cómo eso va a producir frutos abundantes de misericordia en nuestra vida que nos van a ayudar a cumplir la misión de misericordia que Él nos ha encargado y mantenernos en la santidad, que es lo que le hemos pedido. Señor, haznos santas, porque esa es tu voluntad, porque así hemos sido creados, por gracia de Dios. Así que la santidad es un regalo de Dios, no depende de nosotros más que disponernos a Dios. Y entonces ahí viene la segunda parte. La primera es que nosotros vivamos permanentemente en la presencia de Dios, en todo momento de nuestra vida, y además estemos disponibles, dispuestos y disponibles para que el Señor, para escuchar al Señor y hacer su voluntad. Y en esos dos puntos que hoy los vamos a repasar y ver, van a ver ustedes que se encierra todo lo que hemos estudiado acerca del camino de contemplación y del Espíritu Santo, que no es más que aprender a orar como ora Jesús, para poder hacer ese camino contemplando en el Espíritu Santo todo lo que nos rodea. Nos cuesta, ya vimos que mirar a nuestra pareja o contemplarla, contemplar a nuestros hijos, contemplarnos a nosotros mismos desde la misericordia de Dios no es fácil. Es maravilloso cuando uno lo logra, pero no es fácil. No es fácil porque si es, digamos, la pareja, si yo ya lo conozco, ese lo va a cambiar y sigue con las mismas mañas. Y uno mismo se responde, ¿verdad? Porque como hay un conocimiento, entonces ya uno duda. Ya la creencia en esa fe de creer que todo lo puede el Señor, ya dudamos. Es más fuerte la creencia que nosotros hemos ido acumulando en base de nuestras experiencias con esa persona. Entonces, por eso es que lo que nos está faltando es la fe. Pero no lo queremos definir así. No, es preferible decir es que él tiene la culpa. Mi pareja tiene la culpa. Él es el que siempre la ha tenido. Y todas esas ideas que tenemos todavía preconcebidas, que son fruto muchas veces de una mala experiencia vivida, como ustedes fueron tan maravillosas y tan finas de compartirme y compartir aquí en la comunidad el dolor y el sufrimiento que le causaron algunos de ustedes, su pareja, que es válido el enojo, es válido el sufrimiento, es válido el llanto y lo que se ha padecido. No se trata de desmerecer eso, ni tampoco de cerrar los ojos y seguirlo permitiendo. Ya lo vimos en la dignidad de la mujer. Eso no se puede permitir, ni se debe permitir, y por eso el Señor las ha ustedes fortalecido en su ser y en su hacer de mujer, haciéndoles ver que ese ser y ese hacer viene como un don de Dios para toda la creación, incluyendo a esa persona que les ha hecho daño. Y que ellos, si no han logrado descubrir ese valor que cada una de ustedes tiene, ese respeto que se merece toda mujer, ese amor que se le tiene que tener y admiración por todo lo que ha soportado y lo que ha tenido que vivir y lo que se sigue disponiendo para amar. Si el hombre no lo reconoce, pues pedirle al Señor la gracia para que convierta a estas personas. Y en tanto nosotros, ustedes, como esas bellas mujeres, madres, esposas, hijas, abuelitas, pues a caminar en contemplación del Espíritu Santo, porque ya saben ustedes que el Señor las ama y son únicas y irrepetibles en sus manos y Él es incapaz de causarles un dolor extra a ustedes. Por eso es que quiere que aprendan a orar. Vimos el caso de Santa Mónica, que ustedes lo han estudiado mucho y lo van a seguir estudiando. Y es un caso de una mujer sufrida, que en el silencio soportó lo que estaba viviendo dentro de su familia. Pero la fe en Jesucristo, el encontrarse con Jesús resucitado, la oración que le enseñó Jesús para caminar en contemplación, viendo con los ojos de Jesús, viendo cómo el esposo se iba a convertir, viendo cómo el hijo se iba a convertir y toda su familia, viéndolo en la fe, porque la fe en Jesús, que Jesús todo lo transforma y puede
cambiar todo y transforma eso imposible para mí en posible para Dios. Y entonces, pero ella caminó y años, y llanto y lágrimas y sufrimiento, y eso fue parte de esa vivencia que a ella le tocó vivir en el alma de Santa Mónica. Y tú tienes tu propia alma, ya lo hemos visto, también es única, irrepetible. Yo tengo la mía y cada alma tiene un camino que recorrer, una cruz que cargar, un sufrimiento que padecer. Un sufrimiento a veces que uno mismo se lo ha buscado por sus errores, pecados y participar también de los errores y pecados de otros. Y no decir nada y volverse una persona pasiva y echarle la culpa a otra persona en lugar de asumir también la parte de culpa que uno tiene. O a la persona inocente que está sufriendo inocentemente como Jesús. Porque las personas que le han dicho que le aman, pues le aman de manera en el espíritu del mundo. No ha sido ese amor que nace de Dios porque todavía no se han encontrado con Jesús resucitado. Y entonces las santas y los santos van reconociendo eso y dicen, sí, es que ¿cómo puedo juzgar y condenar a esta persona que no se ha encontrado con Jesús resucitado? Que Jesús ha salido a su encuentro y lo han negado, no lo han querido aceptar. Pues no me queda más como Santa Mónica decir, Señor, yo confío en ti y oro para que tú tengas misericordia de esas almas. Y entonces, en esas enseñanzas de Santa Sor Faustina que les he enviado los sábados, que ya van terminando también, nos quedan 2 videos, no se los vayan a perder. Hemos aprendido cómo la misericordia de Dios no juzga ni condena a nadie. Todos, aunque hayan sido perversos y pervertidos y pervertidores, el Señor los está esperando con su corazón de misericordia porque Él quiere a todas las almas. Y le dijo al Padre, yo no quiero que ninguno de los que me has dado se pierda. Y ahí estamos todos nosotros y también los pecadores que como nosotros no se han encontrado como Jesús, nosotros tenemos esa gracia y ese privilegio. Así que, hermanas, lo que estamos aprendiendo es algo maravilloso para nuestra vida cristiana. Sigamos. Y hoy les tengo la oración de San Juan María Vianney. Usted sabe que este santo es el patrono de los sacerdotes. Es el ejemplo a imitar. Después del sacerdote Jesús, es San Juan María Vianney. Y él es ahí el que se presenta como protector, como intercesor para los sacerdotes a los cuales amamos y oramos por ellos para que Dios les dé larga vida en el Espíritu Santo. Entonces, San Juan María Vianney nos enseña hoy dos palabras que encierran lo que acabo yo de mencionarles, hermanas. Que ese camino de contemplar en el Espíritu Santo se va a verificar en estos dos hechos que tú y yo tenemos que practicar. Y la oración se llama orar y amar. Y ahí está. Orar como Jesús, como estamos aprendiendo, desde el corazón de la Santísima Trinidad, sumergidos en el mar de su misericordia. Ese es el orar. Y llenos de esa misericordia, no quedarnos encerrados ahí, sino que salir, aceptar el llamado y ponernos dispuestos y disponibles a que nos envíe el Señor a donde Él quiera, cuando Él quiera, con quien quiera. Y entonces ya viene la segunda parte, donde yo oro como Jesús, me lleno de su misericordia y voy a amar con la misericordia que he recibido de Dios. Ahí está. Entonces, cuando tú puedas decir, ¿cuáles son los 2 pasos que yo debo seguir en mi oración como imitando a Jesús? Pues debo orar y amar. Orar como Jesús y amar como Jesús. Está claro, ¿verdad, hermanas? Bueno, ahora veamos la oración. La oración es muy bonita porque es así como parafraseada, así que yo se la voy a ir leyendo y usted la va a ir comprendiendo perfectamente porque está personalizada para cada una de ustedes. Entonces, este santo nos dice, y te dice a ti hoy, a cada una de las madres mónicas, especialmente a
a nuestra coordinadora, nuestra subcoordinadora, tesorera, secretaria y todos los miembros del equipo de coordinación que acaban de asumir su servicio, especialmente para ustedes, hermanas, es esta oración. Perdón. Entonces, escuchen bien, escuchen porque el Señor ha puesto en mi corazón que ustedes sean las principales recipiendarias de la gracia que trae esta oración del Santo para cada una de ustedes, para guiarlas en esa función de servicio en donde ustedes tienen que poner en práctica el título de esta oración. Esta nueva coordinación tiene que orar como Jesús y amar a las hermanas como Jesús para servirlas como Dios manda. Esa es la misión. Entonces hay que orar porque sin la oración, hermanas, ¿de dónde vamos a recibir lo que vamos a ir a dar? Entonces hoy el llamado es fuerte para la nueva coordinación de Madres Mónicas. Siéntanse privilegiadas, denle gracias a Dios y escuchemos todos. Todas van a recibir la oración, pero la gracia especial de dirección en el Espíritu Santo se las va a dar a los miembros de la coordinación actual de Madres Mónicas. Ya vimos que la coordinación anterior va a recibir también gracias y reciben ya una gracia de una mayor madurez espiritual y de un consuelo y fortaleza para que ellas con su oración, la coordinación anterior, soporten en oración y amen a sus hermanas que van a estar sirviendo a toda la comunidad. Así que entre todos tenemos que orar como Jesús y amarnos como Jesús. Yo por eso hoy otra vez estuve ante el Señor en el Santísimo y ¿qué le pedí? Pues le pedí por ustedes otra vez que la siga enamorando. Que la siga enamorando y que le siga transformando su corazón. Si todavía queda algo ahí de dureza en su corazón, que lo siga transformando. Esa es mi tarea como invitado a servirles. El que sirve tiene que orar por quien sirve y lo tiene que pastorear y le tiene que dar seguimiento y lo tiene que acompañar. Y esa tarea es de la nueva coordinación, hacer que todas participen, ayudarlas a que todas estén bien, conocer sus necesidades, compartirlas en oración, los que lo permitan, porque a veces a mí me ha tocado dirigir y a veces un hermano me dice, mira Carlito, fíjate que tengo ese problema, pero no quiero quiero que se quede aquí entre vos y yo, pues, y el Señor, le digo yo, ahí está, y ahí se queda, y entonces ese trabajo de coordinación también necesita de sigilo, es de sigilo que debemos de tener los que dirigimos, de las confidencias que nos hacen las hermanas o los hermanos. Bueno, hoy el tema no es preparar un equipo de coordinación, pero ya el Señor me puso eso en mi corazón. Él sabe que ustedes están comenzando, comprende que se necesita ir aprendiendo. Ténganse paciencia, ténganle paciencia a las hermanas y las hermanas que son dirigidas, ténganle paciencia, oren y amen a quienes los están dirigiendo para que la comunidad viva la comunión en Jesucristo resucitado. Escuchemos entonces la oración para cada uno de nosotros. Mirad, hijas mías, madres mónicas, nos dice el santo Juan María Vianney. Mirad, hijas mías, madres mónicas, el tesoro de un cristiano no está en este mundo, sino en el cielo. Así pues, nuestro pensamiento tiene que encaminarse hacia donde está nuestro tesoro. La persona humana tiene una tarea muy bella, la de orar y la de amar. Vosotras oráis, vosotras amáis. He ahí la felicidad de la persona en este mundo. Sigamos escuchando. Ya nos dijo, ustedes oran y ustedes aman. Y ese es el orden. Primero oro como Jesús para poder amar como Jesús. He ahí, dice, la felicidad de la persona en este mundo. Gracias, Señor. Sigamos. La oración, nos dice el santo, no es otra cosa más que la unión con Dios.
Cuando el corazón es puro y está unido a Dios, uno percibe en su interior un bálsamo, una dulzura que embriaga, una luz que deslumbra. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de una candela fundidos en una, que ya no se pueden separar. Qué hermosa es esta unión de Dios con su pequeña criatura. Es una felicidad que sobrepasa toda comprensión. Nosotros, reconoce el santo, habríamos merecido no saber orar. Pero Dios, en su bondad, nos permite hablarle. Nuestra oración es un incienso que Él recibe con infinita benevolencia. Hijitas mías, madres mónicas, tenéis un corazón pequeño, pero la oración lo ensancha y lo capacita para amar a Dios. La oración es una pregustación del cielo, un derivado del paraíso. Nunca nos deja sin dulzura. Es como la miel que desciende al alma y lo suaviza todo. Las penas se deshacen en la oración bien hecha, como la nieve bajo el sol. Amén. Ay, qué linda la oración. Como le van a recibir su PDF, ustedes van a poder meditarla y contemplarla. Y solamente les voy a resaltar algunas partes importantes de este mensaje. Todo es importante, pero por tiempo vamos a reducir un poco. Dice que nuestro tesoro, como madres mónicas, no está en este mundo, sino que está en el cielo. Y eso desde ya nos tiene que ubicar como nos está ubicando el santo en relación a Dios. Nuestras aspiraciones no deben ser las del mundo, sino deben de ser las del cielo. Nuestro pensamiento no debe estar enfocado en que voy a morir, sino que en que voy a ser transformado después de la muerte y voy a vivir la vida eterna con el Señor. Ese pensamiento es dificilísimo que lo alcancemos porque estamos enraizados y amarrados a la cultura en la cual hemos vivido, en donde le damos a la muerte tal poder que nos limita la vida que tenemos. Y el miedo a morir y nos inunda, nos detiene, nos frena y no nos deja vivir. Y vino Jesús a liberarnos de eso y nosotros no hemos aceptado esa libertad todavía, porque todavía estamos pensando con el temor de morir, de nosotros, de nuestros seres queridos. Y hoy el Señor nos está hablando a través del santo y nos dice, hijitas, madres mónicas, su tesoro como cristianas no está en este mundo, está en el cielo. Vayan ustedes ya aceptando en su pensamiento y en su corazón que el tesoro tuyo por ser bautizada es el cielo, es el retornar a la casa del Padre. Y entonces así vamos a poder vencer la muerte junto con Jesús. En lugar de estar enfocada en la muerte, vamos a enfocarnos en la vida y en una vida eterna. Así pues, dice que entonces nuestro pensamiento tiene que encaminarse hacia donde está nuestro tesoro. Pero si nuestro tesoro resulta ser la muerte, imagínate cómo vivimos, con una angustia, con un temor, con un miedo que nos paraliza. No, ese no es un tesoro. El tesoro es esa esperanza viva en la fe en el Dios que nos ama tanto, que nos ha enviado a Jesucristo para salvarnos y conducirnos de retorno a la casa del Padre, en ese corazón de misericordia de la Santísima Trinidad. Ese es el cielo. El cielo es esa presencia de Dios. Es un estado, no es un lugar. El cielo es un estado espiritual de plenitud de gracia de Dios, en la plenitud de la misericordia de Dios. Por lo tanto, dice que la persona humana tiene una tarea muy bella para alcanzar esto, para poder vivir ese tesoro, para poder aspirar a obtener ese tesoro al final de nuestro peregrinar. Tenemos una tarea muy bella. La de orar y la de amar. Ustedes oran, ustedes aman. He ahí la felicidad de la Madre Mónica en este mundo. Bendito Dios. Entonces, hermanas,
Por eso que les decía yo que debemos estar felices de que el Señor nos ha elegido para enseñarnos a orar. Porque si Él nos está enseñando a orar como Él, entonces nosotros vamos a amar como Él, y eso es la felicidad en este mundo. Ya estamos prefigurando lo que vamos a vivir en el cielo, lo estamos pregustando, dice el Señor. Estamos gustando ya esa vida eterna, porque estamos viviendo en la presencia de Dios a través de la oración, en ese corazón de misericordia de la Santísima Trinidad, y además estamos amando desde ahí a lo que contemplamos en la oración, a toda la creación. Por lo tanto, comprendemos perfectamente que la oración, pues, no es otra cosa más que estar unido con Dios en esa Trinidad, en ese corazón trinitario. Y ahí es donde el Señor nos ha dicho hoy, y lo va a repetir en algunos momentos, donde dice que tenemos nosotros que mantenernos en esa presencia, sumergidos en la misericordia de Dios, en esa unión con Dios. Y la oración dice, eso es. La oración nos accesa a poder nosotros penetrar en comunión en ese y sumergirnos en el amor de misericordia de Dios. Entonces, el santo explica, dice, cuando el corazón es puro, fíjese la palabra que utilizó, y está unido a Dios, entonces ese corazón percibe en su interior un bálsamo, una dulzura que embriaga, una luz que deslumbra, si el corazón es puro y está unido a Dios. Esa pureza que debemos de tener nosotros, como la pureza que tenemos cuando hemos sido creados como niños y niñitas recién nacidos, así. O sea que lo que nos pide el Señor no es nada extraordinario, porque nosotros ya fuimos creados así. Lo que tenemos que hacer es que a través de la orar y amar como Jesús, regresar a apropiarnos de esa vida, unidos a Dios. Y entonces el Señor nos va a dar un bálsamo. Dice, el bálsamo es aquello que cura las heridas, las cubre, las cura, las protege y las hace que ya se cierren esas cicatrices. Una dulzura que embriaga, dice, o sea, nos va convirtiendo en personas amables, afables, humildes, sencillas, amorosas, bondadosas como fruto del Espíritu Santo. Y esa luz que deslumbra, que es la que hemos hablado en las otras enseñanzas, en donde, al igual que Jesús asume el perdón de Dios en la consagración y la misericordia de Dios se refleja en su rostro, así nosotros vamos a reflejar, dice, esa luz que deslumbra a través de nuestra alma, va a ser llena de esa luz que deslumbra, que es la luz del Padre en el Espíritu Santo. Esa alma pura, esa alma santa, inocente, que está ahí, que está en ti. Entonces, a través ya de tu cuerpo, de tus sentidos, de tus potencialidades, ya se va a manifestar. Ahí la tenemos que ir dejando libre para que esa pureza que ya tienes, ese tesoro que ya tienes, que estás viviendo, dice, en esa íntima unión con Dios y el alma, dice que debe ser tan fuerte como esas dos candelas que se unen. ¿Tú has visto eso cuando se ponen dos candelas juntas y se unen la mecha y empieza a iluminar? Pero la cera se va derritiendo y entonces se van convirtiendo en una sola candela. Y se funden y después ya no se sabe cuál era la primera candela y cuál era la segunda, porque se han fundido. Lo mismo va a pasar contigo y conmigo. Dice que nosotros, nuestra alma, en esa íntima unión con Dios, nos vamos a fundir con Dios. Y entonces ahí nos vamos transformando en lo que Dios quiere transformarnos. A imagen y semejanza de Dios, que es Jesús. Y entonces Jesús nos vamos transformando en Jesús. A imagen y semejanza de Dios. Porque estamos unidos desde ese corazón puro que hemos manifestado, unido a Dios, y nos hemos enraizado tanto que ya no podemos separarnos de Dios, ni Dios quiere que nos separemos de Él, sino que ya estamos por Él, con Él y en Él, presentes en la Santísima Trinidad por Jesús. Esto es algo precioso.
Habría mucho que hablar sobre esta enseñanza. A usted le va a tocar ya contemplarla. Pero finalmente dice que qué hermosa es esta unión de Dios con su pequeña criatura. Esa felicidad sobrepasa toda la comprensión, por supuesto. Porque dice que el Jesús en su misericordia y el Padre, pues nosotros habríamos merecido no saber orar. Porque somos pecadores, hermanas. Pero Dios en su bondad nos permite hablarle. Hablarle a veces en el silencio, como hemos aprendido. Hablarle de nuestra alma. Y ahí nos habla Él. Y ese hablarle de nuestra alma, siendo como somos cada uno de nosotros, así como eres tú, única, irrepetible, buena, pura, sana, santa e inocente, así como eres tú con tu carácter, tu personalidad y tu temperamento, con tu historia, con las cosas que has hecho bien y las has hecho mal, con los aciertos y desaciertos. Lo que somos, así como somos actualmente. Esa oración, dice, cuando nos referimos a Él en esa simpleza, en esas palabras que brotan de nuestra sinceridad, de nuestro corazón totalmente auténtica, así como somos, es un incienso, dice, que recibe Dios con infinita benevolencia. Así que esa oración que estás haciendo, hermana, el Señor te está hoy animando a que la sigas haciendo desde el corazón puro, sin engaño, siendo auténtica, diciendo lo que es, desde tu propia conciencia y tu corazón. Entonces, dice el santo, nosotros tenemos corazones pequeños, pero cuando oramos así, el Señor lo ensancha de tal manera que nos capacita para amar a Dios con ese corazón ensanchado. Y esa oración, cuando el corazón esté ensanchado, lleno del amor de Dios, ahí estamos pregustando, dice, estamos gustando ya del cielo aquí en la tierra. Es una parte del paraíso que Dios nos permite vivir en el Espíritu Santo, por eso nos lo ha mandado a Él como un anticipo. Nos ha enviado al Espíritu Santo para que podamos vivir la experiencia. Y entonces ahí viene la contemplación que estudiamos, una contemplación adquirida o una contemplación infusa que nos enseñó Santa Sor Faustina. La adquirida la podemos obtener cuando hacemos una lectio divina, cuando nosotros nos disponemos, así como ustedes trabajaron las oraciones o una cita bíblica, buscando el discernimiento en el Espíritu Santo. Y hay momentos en esa oración cuando contemplamos, en donde ya no hay palabra, ni razón, ni sentido, sino que es un abandono y sumergirse en esa misericordia de Dios y nos quedamos en el silencio interior. Ahí el Señor nos habla, a veces a través de los sentidos o de la razón, y a veces no nos sentimos nada, ni razonamos nada, porque el Señor está trabajando en lo profundo de nuestra alma. Pero cuando salimos, hoy me tocó a mí vivir esa experiencia con mi esposa, y los dos compartíamos que cuando salimos llenos de paz. De ahí de la visita al Santísimo. Cada uno por separado, cada uno como persona única e irrepetible en su relación con Dios. Cada uno de nosotros hizo su oración, siendo auténtico cada uno por diferente forma. Yo no tengo que hacer la oración de mi esposa, ella tendrá que hacer la suya, yo tengo que hacer la mía. Y tú tienes que hacer la tuya, no la de tu esposo, ni la de tu hijo, ni la de tu familia. La oración es personal. Si puedes pedir para que el Señor le ayude a aprender a orar, pero hacer la oración por esa persona, por ella, no, nadie puede, porque el alma es única. Entonces el alma tiene que expresarse únicamente como es. Bueno, esa felicidad, dice, nosotros salimos llenos de paz, que sobrepasa toda comprensión. Nosotros no lo merecemos, hermanas, porque somos pecadores, pero a Él le ha parecido bien y nos ha hecho vivir ese momento de paraíso. Él quiere que nosotros vivamos esos momentos de paraíso aquí en la tierra, de felicidad, ya aquí en el mundo, para que pregustemos lo que vamos a ir a descubrir y a vivir en plenitud en la vida eterna. Dice que Él nunca nos va a dejar sin dulzura, y es como la miel que desciende al alma y lo va suavizando todo, incluyendo aquellas negaciones de las que hablé al principio,
esas falta de creencia que tenemos, o dolor, o sufrimiento, o incomprensión, lo va suavizando todo como la miel, dice, con su amor. Y las penas se van desvaneciendo en una oración bien hecha, como la de Jesús, como la nieve bajo el sol. Bueno, es un poema esta oración, es una belleza. Bueno, sigamos. Ahora vamos a estudiar otra cosa, fíjese pues, hermana. Ahí va a ver cómo el Señor nos lleva en esto. Este poema que hemos estado compartiendo y contemplando y meditando, pues ya nos anima, porque nos está diciendo de que tenemos que orar como Jesús para poder amar como Jesús. Y entonces ahí tenemos ya esa misión que nos encarga el Señor a las madres mónicas, orar como Jesús. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Para amar como Jesús. Entonces dirá uno, ay, ¿cómo voy a cumplir la misión? Pues cumpliendo esto, aprendiendo a orar como Jesús. Y nos dice también que el fruto de esa oración es pregustar el cielo aquí en la tierra. Así que, ¿quién de nosotros no quiere tener esa contemplación adquirida, que el Señor se manifiesta y lo hace a uno sentirse lleno de paz, de gozo, de alegría, lleno de amor de Dios? Y también está la contemplación infusa, que ya también es una gracia de Dios, pero es una gracia especial del Espíritu Santo, que le da a aquellas almas que puras, que se han ido purificando a través de los sacramentos, a través de la Santa Misa diaria, la Eucaristía diaria cuando es posible, de la oración personal, de la oración comunitaria, de las obras de misericordia, en fin, de todo lo que nos permite el Señor, el Santo Rosario, el Vía Crucis, que todas las herramientas que nos pone a nuestra disposición a través de la iglesia, que somos todos nosotros, que al vivirlas en esa pureza, descubriendo al Dios que acá estamos alabando, bendiciendo y adorando, y descubriéndonos a nosotros para ir mejorando constantemente, entonces el Señor dice, nos va a dar esa contemplación infusa, que son momentos todavía más profundos en el alma, para que podamos sentir al Espíritu Santo. Estas dos contemplaciones ahorita vamos a recibir una explicación a través del cardenal Sara, que es ese cardenal africano que es tan especial. Ya está retirado, pero ha escrito bastantes libros, ¿verdad? Y esta enseñanza brota de su libro que se llama La fuerza del silencio, mundo y cristianismo. Así se llama el libro, La fuerza del silencio, del cardenal Sara. Bueno, vamos a leerla y la vamos a meditar. Entonces, yo aquí en el PDF se la he puesto como una lista de verificación, un checklist, en donde le pongo circulitos y usted a cada punto que usted está comprendiendo le tiene que poner una flechita de que ya pasó ese punto. Y cuando ese punto usted piensa que todavía no lo está viviendo, lo va a marcar usted ahí en su documento, ya sea en la computadora o teléfono o físicamente con un marcador amarillo para tenerlo ahí como referencia de lo que le hace falta mejorar, de lo que hace falta mejorar para asumir y apropiarse la oración de Jesús. Así que es un resumen de todo lo que hemos recibido hasta este momento, para que vayamos paso por paso viendo cómo nosotros estamos en relación a la enseñanza recibida. Bueno, entonces el cardenal Sara nos enseña, primero, es fundamental, dice, mantenerse en presencia de Dios en cada momento de mi vida. Bueno, ¿lo comprendemos bien eso, hermanas? Es básico, dice, mantenerse en la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Entonces eso quiere decir que yo tengo que estar consciente de que Dios está conmigo y que yo estoy en la presencia de Dios ahorita y en todo momento de mi vida. En cada instante, ahí está Dios conmigo. Que lo hemos dicho, ¿verdad? Que lo hemos dicho y que lo comprendemos bien. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de que estamos en la presencia de Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros vayamos apropiándonos de esa presencia, de que ya el Dios que ya mora en nosotros. Cuando salimos de la Eucaristía y comulgamos con Jesús a través de recibir su cuerpo, su sangre, alma y divinidad,
a través de las formas eucarísticas, nosotros, Jesús viene y mora en nosotros y Él vive en nosotros, ya es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Ahí se hace vida, que yo soy templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, está conmigo. O sea que ya estoy en presencia de Dios. ¿Cuál es la medida que nos pone el Señor a través del santo, de este cardenal Sara? Es que no es solo, no que solamente que estemos en presencia de Dios, debemos mantenernos en cada momento de nuestra vida en la presencia de Dios. ¿Ah? Yo creo que eso ya está claro. Entonces tú vas. Si hoy no has podido comulgar porque has pecado, pues ve en el nombre de Jesús con un corazón contrito y arrepentido, un firme propósito de enmienda y ve al sacramento en la reconciliación a confesar tu pecado en la presencia de Jesús representado por el sacerdote y a pedirle el perdón al Padre en el Espíritu Santo por los pecados cometidos. Posteriormente, el Señor pone su manto de misericordia sobre ti, su mano, y te perdona. Y te envía a no pecar más. Y a la comunión. Y entonces ahí tú vas a participar inmediatamente de la Santa Misa con alegría y gozo porque ya el Señor ha quitado tu culpa, tu pecado y ya vas santa. Pero quieres alimentarte en esa presencia de Dios y Jesús sale a tu encuentro, te recibe antes de llegar al templo, te introduce y a través de su palabra Él te ama, enciende tu corazón, apasiona tu corazón y posteriormente en la consagración te pide que tú te unas a Él con tu cruz para consagrarte al Padre así como eres y así como estás. Y el Padre recibe tu ofrenda que va en Jesús y da la gracia de la santidad y te santifica plenamente. Y entonces cuando tú comulgas con Jesús, esa santidad penetra en ti, en Jesús, y ya no eres tú quien vive, Jesús quien vive en ti. Y sales de la Eucaristía, de la comunión, cuando vas a sentarte a tu lugar, ahí ya eres santa, hermana. Ahí eres santa. Ahí tienes ese corazón puro del que nos ha hablado el santo Juan María Vianney, ese corazón puro, y estás con Dios. Ahí estás cumpliendo ese requisito de esa oración que acabamos de estudiar. Después de comulgar con el Señor. Al salir de la iglesia, del templo, entonces tú vas con la santidad. Y ahora viene el Señor y te dice, es fundamental que mantengas esa presencia que llevas de Dios en cada momento de tu vida. Entonces ese tesoro del que nos habla el Padre Juan María Vianney, es ese tesoro que tenemos nosotros en Jesús sacramentado con el cual hemos hecho comunión. Ya lo tenemos, hermanas. Y entonces ese tesoro yo no lo quiero perder, por lo tanto, yo tengo que estar atento a no ofender a mi Dios. Yo tengo que estar atento a no caer en las tentaciones. Yo tengo que estar atento y disponible a dejarme seguir abrazando en esa misericordia de Dios y llevar esa misericordia de Dios a las demás personas. Bueno, fundamental mantenerse en la presencia de Dios. Ya el camino ya lo dio el Señor. Si solamente puedes ir una vez a la semana en la misa dominical a la Eucaristía, pues aprovecha esa Eucaristía para que toda la semana te acompañe el Señor. Si vas a ir ya en esa presencia de Dios, te estás manteniendo en esa presencia de Dios, que es la parte de tu voluntad personal, que ayudado por la gracia tú puedes cumplir con esa santidad de vida. Entonces vas a adorar y alabar y bendecir el nombre de Jesús sacramentado, pues entonces ahí vuelves a recibir a Jesús en su presencia para que Él te siga santificando y te siga moldeando, te siga transformando. Y vuelves a salir del Santísimo Sacramento y sales libre y pura y sana y santa. A seguir perseverando, manteniéndose en la presencia de Dios. En la noche
tuviste mucho que hacer, tuviste muchas dificultades, te viste en muchos problemas y en la noche en tu oración personal dice, Señor, aquí estoy, Señor. Lléname de ti de nuevo, Señor. Manténme en tu presencia, mi Señor. Y en todo momento, ya aprendimos ahí con Sor Santa Faustina que si nosotros decimos, Señor Jesús, en ti confío, lo podemos decir en cualquier momento de nuestra vida y de nuestro horario. Hoy, en este momento, di conmigo, Señor Jesús, en ti confío. ¿Okay? Ya lo vimos. ¿Viste? Qué fácil. En todo momento. Termina nuestra reunión. Señor Jesús, en ti confío. Te vas a recostar el alma. Señor Jesús, en ti confío. Bendito sea, Señor. Ahí vas a ver que vas a parar orando en todo momento y en todo lugar y no te va a importar nada más que alabar y bendecir el nombre de Dios y pedirle y darle gracias y reconocerlo en tu vida. Entonces tu vida se va transformando en una vida en Jesús, en una vida que tiene Dios, la presencia de Dios la tienes constantemente en todo momento. En todo momento. Bueno, el segundo punto. Bueno, ahí hay un circulito donde tú tienes que poner un check. Si tú crees que te estás manteniendo en la presencia de Dios, es el check. ¿Ah? Estás chequeando. Estoy haciendo mi esfuerzo para mantenerme en la presencia de Dios. Ah, bueno, tengo mis caídas y mis resbalones, pero lucho y yo estoy consciente de que me tengo que mantener en la presencia de Dios porque me siento amada por Dios. Entonces tú le pones el chequecito. Y el segundo punto dice que haciendo eso, a ver, se lo voy a leer recorrido para que lo comprendamos. Dice, es fundamental mantenerse en presencia de Dios en todo momento, de modo que Dios pueda encontrarnos disponibles siempre. De modo que Dios pueda encontrarnos disponibles siempre. Entonces, si nosotros logramos, hermanas, vivir después de esa comunión con el Señor, mantenernos en la presencia constante de Dios en cada momento de nuestra vida, dice el Señor que lo hagamos porque es el modo en el que Él nos va a encontrar y nos quiere encontrar disponibles. ¿Y cómo no vamos a estar dispuestas y disponibles a Él si estamos llenas de Dios? Dígame usted. Si yo estoy lleno de Dios y el Señor sale a mi encuentro y me dice, bueno, hermano Carlos, esta semana entrante vas a preparar una enseñanza especial para mi comunidad de madres mónicas. Y me lo dice saliendo del Santísimo, por ejemplo. ¿Ya? En donde yo estoy con Él y Él está conmigo. Y Él me dice que el interior, mira, tienes que prepararte y prepararles algo especial en mi nombre. Yo, disponte al Espíritu Santo, a mi espíritu. Tú que estás en la presencia de Dios constantemente, entonces yo necesito que no solamente estés ahí, que estés tú constantemente en mi presencia. Yo necesito que tú estés disponible para que yo te pueda enviar a servir a tus hermanos. Y eso es lo que quiere de ti. Coordinadora, subcoordinadora, tesorera, secretaria. Eso es lo que quiere de ti. Hoy te está diciendo el Señor a Vilmita y a sus hermanas compañeras. Hoy les está diciendo, Vilmita y la subcoordinadora y las demás hermanas que forman el equipo, dice, es fundamental que se mantengan como equipo de coordinación en la presencia de Dios en cada momento de su vida. Yo requiero eso de ustedes, dice el Señor. Y de igual manera, toda madre mónica, aunque no esté en la coordinación, le dice hoy, es fundamental que te mantengas en la presencia de Dios en cada momento de tu vida. Es el primer mensaje. Y el segundo mensaje dice, de modo que, haciendo tú eso, Dios pueda encontrarte disponible para llamarte, darte el mensaje y darte la misión para que la vayas a cumplir con tus hermanas y tus hermanos. Y ahí en esos dos puntos que nos presenta en su resumen sobre la oración de Jesús, el cardenal Sala, él nos está
poniendo cabal en la conclusión final básica de todo lo que hemos visto sobre la oración de Jesús. Le pregunto a usted, ¿Jesús se mantuvo en presencia de Dios durante su vida pública? ¿Qué dice usted? Se mantuvo en todo momento unido al Padre en el Espíritu Santo. Sí, él se mantuvo en la presencia de Dios. Lo vimos desde el principio. Él viviendo ahí en el corazón de misericordia, la Santísima Trinidad, ahí vivió como Jesús de Nazaret, como ser humano, en todo momento de su vida. La vida de Jesús fue una vida de oración en cada momento de su vida. Y la tuya, hermana, también. Y la mía, también. Así debe ser. Mantenernos en la presencia de Dios en santidad en todo momento de nuestra vida. Sabemos que podemos caer, sabemos que podemos equivocarnos, sabemos que podemos tropezarnos, pero debemos levantarnos por la gracia de Dios y el amor que le tenemos para que en todo momento estemos con la certeza plena de estar en la presencia de Dios. Y yo me mantengo en esa presencia de Dios. Pero no es para que nos quedemos ahí acostados o recostados ahí en su corazón de misericordia. ¿Verdad? Tenemos un momento para estar ahí, pero posteriormente de ser abrazados, así como el niño recién nacido, abrazado, acogido, consolado, alimentado en todas sus necesidades, como lo hace Dios con nosotros. Entonces el Señor nos dice, ya que te he amado de esa manera, ya que te he sanado de esa manera, ya que te he dispuesto de esa manera, yo necesito una respuesta de tu voluntad. ¿Y qué espero de ti? Que tú estés disponible para que yo te pueda encontrar en todo momento. Y es ahí donde nosotros recibimos, hermanas y hermanos, si van a ver este video, la gracia de Dios y el mensaje de la misión que nos ha encomendado. Es por eso que, como estamos en esa oración en presencia de Dios constantemente, vimos cómo Jesús, al sanar a los enfermos, al sanar, al resucitar a los muertos, al resolver disputas, al llevar la paz y la alegría en su predicación, nacía de estar manteniéndose en presencia de Dios constantemente en oración. Entonces su oración, aunque no lo digan los evangelios, en la oración vemos que Jesús se apartaba, dice, y se iba solo a orar. Esos eran momentos especiales de oración de Jesús. Eran los momentos, digamos, como cuando nosotros vamos al Santísimo y nos retiramos en nuestro silencio interior y estamos ante el Señor. Y sucede lo mismo cuando nosotros regresamos ya de haber comulgado con Jesús y nos sentamos en la banca después de comulgar. Ese es un momento de oración especial, en donde estamos solos, estamos en comunidad, pero ahí estamos solos con el Señor, cada quien en su corazón con el Señor. Así lo vivió también Jesús, se apartaba a eso, pero también cuando predicaba era una oración. Cuando imponía las manos era una oración, cuando sanaba enfermos era una oración, cuando expulsaba espíritus inmundos era una oración, cuando resucitó a Lázaro era una oración. Cuando sanó a la pecadora adúltera era una oración, cuando habló con la samaritana era una oración. ¿Ves? Toda la palabra de Dios es una oración contemplativa desde el corazón de la Santísima Trinidad a través de Jesús. Y esa experiencia es la que el Señor quiere que nosotros tengamos. Para poder vivir esa experiencia es fundamental que cada uno de nosotros nos mantengamos en la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Y lo segundo, de modo que Él pueda encontrarme dispuesto y disponible a la orden que Él tenga para mi vida. Entonces ahí aceptamos su santa voluntad, aceptando el señorío de Cristo porque Él es el que manda en mi vida, y el abandono en su divina providencia que hemos visto, en donde todo, que se haga tu santa voluntad, Señor. Que se haga tu santa voluntad. Yo creo, yo confío y yo espero en Jesucristo mi Señor. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Porque el Señor está conmigo siempre. Vamos a agregar eso a la oración. El Señor está conmigo siempre. Y yo estoy manteniéndome en la presencia de Dios. Eso lo vamos a agregar ahí para que no se nos olvide.
y yo me mantengo en la presencia de Dios por gracia de Dios. Y por supuesto agregaremos también, de manera que tú puedas encontrarme, Señor, dispuesta y disponible para tu santa voluntad y tu divina providencia. ¿Verdad que sí? Es un tema maravilloso. Esto es algo lindo. Bueno, para que eso se dé vida, hermanas, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque yo creo que ustedes van a tener que, en su oración de esta noche, darle gracias al Señor. Primero, por haberlas invitado a través de San Juan María Vianney a descubrir que el tesoro de cada una de ustedes y mío, de todos nosotros los bautizados, no es de este mundo, sino que es en el cielo. Que la persona humana tiene la bella tarea de aprender a orar como ora Jesús y de amar como ama Jesús. Si tú oras como ora Jesús, y entonces tú amarás como ama Jesús. Y ahí está el resumen de esa bella expresión del santo. Él nos capacita, dice, y nos hace pregustar el cielo. Nos llena de dulzura y como una miel desciende sobre el alma y las penas se deshacen en esa oración que el Señor nos enseña a orar como Él. Y todo esto va a confluir, va a concluir en dos aspectos primordiales para que nos apropiemos de la oración de Jesús. Mantenernos en presencia de Dios en cada momento de nuestra vida, en la gracia de Dios, de modo que Él pueda encontrarnos disponibles para su santa voluntad y su divina providencia. Demos entonces gracias al Señor por su bondad esta noche para nosotros, diciendo: amado Padre, te damos gracias por ese amor infinito y misericordioso que tienes para cada uno y cada una de nosotras. Señor, no merecemos esta atención que tienes para enseñarnos la oración de Jesús y darnos el Espíritu de Jesús para que nos lo apropiemos y podamos orar como Él, por Él, con Él y en Él. Gracias, Padre. Gracias, porque sabemos que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el que va a orar por nosotros. Y lo que tú nos pides es de que nos mantengamos en la gracia, en tu gracia, Señor. Y para eso, a través de la Santa Iglesia que nos acompaña, con todos nuestros hermanos y hermanas que nos proveen esos servicios espirituales, nosotros podamos vivir esa experiencia maravillosa de comulgar con Jesús, de consagrarnos y comulgar con Jesús. Y al salir de la comunión, llenos de la paz de Dios, llenos de tu misericordia, llenos del resplandor de tu rostro, Padre, de tu rostro en mi rostro, salir con ese corazón misericordioso eucarístico, con esa oración constante de Jesús, para que yo me pueda mantener en tu presencia en todo momento, Padre. Yo quiero estar en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dame la gracia, Señor, para que yo pueda mantenerme en tu presencia como me lo estás pidiendo. Yo sola no puedo. Necesito de tu gracia y hoy la recibo. Para que después de recibir la gracia en la Santa Misa, en esa comunión maravillosa en donde vuelvo a ser esa niña recién nacida en tus brazos de amor, donde tú me cobijas, donde soy buena, pura, sana, inocente y santa, así viva como adulta, así viva, manteniéndome en tu presencia, confiando, creyendo y esperando en ti, sin tener temor ni miedo, porque tú estás conmigo en cada momento de mi vida y mi boca se pueda abrir con esas jaculatorias que nos ha enseñado. El Señor está conmigo, nada me faltará. El Señor todo lo transforma para mi bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ave María purísima, sin pecado concebida. Sagrado corazón de Jesús. En ti confiamos. Señor Jesús, en ti confío. En fin, tantas ejaculatorias que tenemos, que nos ha enseñado la iglesia, para mantenernos en cada momento de nuestra vida conectados con el Señor, porque el Señor está
viviendo con nosotros y manteniéndonos en esa presencia de Dios, con esta gracia que hoy recibimos, de modo que Dios pueda encontrarnos disponibles y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, aquí está tu madre Mónica, para hacer tu voluntad y recibir tu divina providencia en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea Alaba. alabado.